Pues muy buenas tardes, estimadas y estimados asistentes. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a esta conferencia magistral que se ha titulado El estándar probatorio en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Esta es organizada de manera conjunta por el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla y el Centro de Estudios de Posgrado. Agradecemos la presencia del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. De Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, encargado de despacho del Estado de Puebla, a Edmundo Ramsés Castaño Namaro, coordinador de investigación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Puebla, en representación de Carlos César Reyes, encargado de despacho de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. También se encuentra con nosotros Adriana Andrea Dojer López, titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción, en representación de Alejandro Espidio Reyes, secretario Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla. Se encuentra también con nosotros Isadora Rubí Joven, titular del órgano interno de control y representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. También con nosotros Raúl Palomares Palomino, magistrado presidente de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Por el Centro de Estudios de Posgrado, con nosotros Elsa Delgadillo Aguirre, directora del Centro de Estudios de Posgrado, y Nidia Paulina Carrillo Salgado, titular del área de difusión del Centro de Estudios de Posgrado. Agradecemos la conexión de las más de 300 personas que hoy nos acompañan de manera virtual, entre quienes se encuentran titulares y personal de las 217 Contralorías Municipales del Estado de Puebla, servidores públicos de los órganos internos de control estatales y municipales, integrantes de unidades de asuntos internos e integrantes de la comunidad académica del Centro de Estudios de Posgrado. Antes de que comencemos, les informamos que a lo largo de esta conferencia se difundirá en el chat un enlace a la encuesta de satisfacción, la cual servirá como pase de lista para el registro de asistencia y la emisión de la constancia de participación. Les pedimos amablemente estar atentos para completarla durante el evento. Les solicitamos mantener sus micrófonos en silencio para garantizar el correcto desarrollo de esta sesión. Para iniciar estos trabajos, cedemos el uso de la palabra a la doctora Nidia Paulina Carrillo Salgado, titular del área de difusión del Centro de Estudios de Posgrado, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos los funcionarios, a todos los académicos y a todos los servidores públicos que están presentes en esta conferencia magistral. Les quiero hablar un poco del Centro de Estudios de Posgrado, que es una institución con más de 20 años de experiencia en el ámbito académico y profesional, que forma expertos, operadores y servidores públicos en toda la República Mexicana, del sistema de justicia y de los sistemas anticorrupción. A lo largo de estos años, el CEP ha trabajado con más de 18 dependencias públicas y privadas, registrada ante el Padrón de Instituciones Privadas de Educación Superior. La oferta académica se compone de 42 programas, 12 doctorados, 25 maestrías, 4 licenciaturas y una especialidad, además de 9 cursos de educación continua, con validez oficial. Se destaca el doctorado y maestría anticorrupción y sistema de justicia, las maestrías en administración pública, en funciones de la unidad de inteligencia financiera, en cumplimiento normativo y en auditoría gubernamental, así como las licenciaturas en Derecho, en Agencia Anticorrupción y en Agente de Combate Digital Anticorrupción. Por ese motivo, nos complace esta importante sinergia con el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla, con esta conferencia magistral. A continuación, se cede el uso de la voz a Raúl Palomares Palomino, magistrado de la Sala Especializada
en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa. Adelante. Muchas gracias, doctora Enidia. Reciban todos un atento saludo con el que expreso mi gratitud y reconocimiento amplio y sentido a quienes hacen posible la conferencia del día de hoy. Saludo con mucho respeto al presidium que ya hay mencionado de manera virtual, pero además el destacar la presencia también de los magistrados de la sala especializada, Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales, contralores, autoridades investigadoras, sustanciadoras, resolutoras, servidores públicos y público en general, ciudadanía de las diversas partes del país que nos acompañan el día de hoy. Y es el día de hoy que nos encontramos presentes de manera virtual para escuchar a quien gentilmente nos acompaña en este camino de formación y reflexión, cierta trayectoria, visión, misma que va a compartir en su magistral participación. Y me refiero al doctor Francisco Rubén Quiñones Huizar. Bienvenido, doctor. Gracias por su acompañamiento, no solamente el día de hoy, sino constante. Es relevante mencionar algunos de los aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de todo sistema. Y hablo de todo sistema porque puede ser un sistema productivo, un sistema informático o bien un sistema normativo. Por una parte, encontramos su diseño y por otra parte, sus operadores. Los operadores son quienes logran hacer eficaces los diseños, ya sean industriales, informáticos o normativos, ya sea para transformar materias primas en productos o para producir algún bien o resultado. El caso del procedimiento de responsabilidad administrativa no es distinto y en ese orden de ideas, los operadores deben ser capacitados para obtener un buen resultado. Dentro de la responsabilidad administrativa, y ya lo he mencionado en algunos foros, las autoridades investigadoras forjan el primer eslabón de la cadena del procedimiento. Basados en esta construcción, las autoridades substanciadoras y resolutoras tendrán la posibilidad y obligación de forjar los siguientes eslabones, es decir, substanciar y resolver atendiendo con diligencia sus propias obligaciones con el fin de garantizar en todo momento un procedimiento eficaz. Eficaz es una palabra importante porque la eficacia no solo depende de una investigación administrativa sólida, rigurosa, bien documentada, como ya lo he mencionado, sino que la misma sea plasmada correctamente en un instrumento jurídico para formular una acusación razonada y comprobada, que la misma sea admitida y substanciada con rigor técnico y que el resolutor pueda decidir en estos parámetros. Es decir, la conformación del conjunto de elementos del juicio, elementos probatorios y la adopción de una decisión conforme a este estándar establecido. La capacitación, reflexión y educación continua de todos los operadores son la piedra angular para una mejor función. Sobre todo que nos encontramos frente a un procedimiento y un sistema que se encuentra en constante perfeccionamiento y evolución. El día de hoy, el Sistema Estatal Anticorrupción, a través de la Secretaría Técnica, y aprovecho el espacio para saludar a la maestra Georgina Cecín, muchas gracias, maestra, une esfuerzos con el Centro de Estudios de Posgrado, que, como lo ha mencionado la doctora Nidia, es una de las instituciones académicas que se ha especializado dentro de algunas cosas en materia anticorrupción para adoptar o para abordar el día de hoy un tema que toca uno de los aspectos más finos y complejos dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa. Por tanto, un tema que requiere un estudio y un ponente altamente especializado. En este tema, el estándar probatorio. Pues bien, no quiero robar ese tiempo, quiero dar paso a la conferencia magistral, estando seguro que esta conferencia ofrecerá un espacio de reflexión y análisis para encontrar nuevos desafíos, compartir experiencias y sobre todo encontrar caminos comunes para mejorar el actuar de todos quienes participamos dentro del procedimiento de responsabilidades administrativas. Quiero agradecer a todos por su presencia. Sean todos bienvenidos. Doctor, es suyo el espacio. Bienvenido y muchas gracias.
Magistrado, muchas gracias por su valiosa intervención y por acompañarnos en este espacio de fortalecimiento institucional. Le pedimos amablemente a todos y a todas los participantes encender sus cámaras para poder realizar una fotografía oficial de este evento. Agradecemos de antemano su valiosa participación y su entusiasmo. Admita a que se cierre el día. Gracias a todas y a todos por su colaboración. Aprovechamos también para recordar que en el chat estará disponible el enlace de la encuesta de satisfacción, misma que deberá ser llenada por todas y todos para acreditar su asistencia y recibir la constancia correspondiente. Procedemos ahora con el momento central de esta jornada. Damos la más cordial bienvenida al doctor Francisco Rubén Quiñones Huizar, quien impartirá la conferencia magistral el estándar probatorio en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Antes de dar inicio, permítanme compartir brevemente una reseña curricular de nuestro conferencista. El doctor Quiñones Huizar es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo la maestría en Derecho. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Instituto Mexicano de Historia del Derecho. Ha sido abogado litigante, encargado del Ministerio Público y desempeñado diversos cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente se desempeña como asesor y académico en instituciones como la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, el Centro de Estudios de Posgrado, la Escuela Federal de Formación Judicial y la Fiscalía General de la República. Ha impartido cátedra en temas como argumentación jurídica, ética, derechos humanos, sistema penal acusatorio y sistema de ejecución. El doctor Quiñones ha participado en más de 18 publicaciones, distribuidas entre libros, capítulos de libros y artículos de revistas especializadas. Su experiencia y aportaciones son mucho más amplias de lo que este tiempo nos permite compartir, pero sin duda reflejan su compromiso con la enseñanza, la investigación y el fortalecimiento del derecho en nuestro país. Agradecemos enormemente que hoy nos acompañe, así que recibamos al doctor Francisco Rubén Quiñones Huizar con un caluroso aplauso virtual. Pues doctor, muchas gracias por su presencia, le escuchamos. Muchas gracias. Pues es un placer y un gusto estar con tantas personalidades y servidores públicos. Yo como académico del Centro de Estudios de Posgrado siempre he estado comprometido justamente de la enseñanza, sobre todo del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, pues gracias a la invitación que me hizo la maestra Elsa Delgadillo, quien es nuestra directora general, bueno, pues yo acepté con gusto justamente una charla como esta, ¿no? Y me fascinó pues desde el momento que me dijo cuál era el tema, ¿no? Entonces voy a empezar justamente con algunas reflexiones en torno al estándar probatorio, ¿no? En el tema de responsabilidad administrativa. Bueno, primero yo eh, traería a cuenta el concepto de responsabilidad. La responsabilidad como un término, no solamente jurídico, sino también dentro del contexto social o cotidiano, es polisémico. En el caso del derecho es bastante polisémico. Entonces, yo empezaría por una reflexión justamente sobre eso, ¿no? Desde el punto de vista de la dogmática jurídica, el concepto de responsabilidad, si lo acotamos justamente a la parte que nos interesa para la charla de hoy, eh, nos trae a cuenta una definición que se ha dado justamente del concepto desde la antigüedad, los romanos, que proviene justamente del verbo respondere, que significa
merecer por una parte o pagar por otra, ¿no? Incluso también se habla de prometer. Eh, con la responsabilidad, entrando ya al tema de la dogmática jurídica, se asume justamente una concepción que tiene relación con la obligación. Es decir, no podemos separar el concepto de obligación del concepto de responsabilidad. La responsabilidad, ya entrando a la materia de nosotros, eh, tendría que ser analizada desde los cuatro enfoques que pueden generar justamente una consecuencia para los servidores públicos. Nosotros sabemos que los servidores públicos, de acuerdo al 109 de la Constitución eh, y su relación que tiene con el 110, los servidores públicos pueden ser sujetos de cuatro tipos de responsabilidad: la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa, que es el tema de nosotros, y la responsabilidad civil o patrimonial. En el caso de la responsabilidad administrativa, eh, sí valdría la pena hacer por ahí alguna acotación que luego no se utiliza de manera adecuada, sobre todo generando un tema conceptual. Nosotros sabemos que el derecho administrativo es una rama que aparece a partir del modelo constitucional. Estamos hablando principios del siglo XX, cuando empieza ya justamente la clasificación de materias. Esa es una contribución que hace en el modelos constitucionales. Uno es el modelo norteamericano y otro es el francés. Nosotros seguimos la variable francesa justamente porque nosotros pertenecemos a la familia justamente romano-germano-canónica, en donde la variable administrativa tiene una cuestión sui generis que no vamos a encontrar en la otra familia, en la familia del common law. Esa variable consiste en que antes de ir a generar una respuesta desde los tribunales, la respuesta se tiene que dar dentro de la misma autoridad administrativa que está produciendo un acto, ¿no? Que trae un perjuicio para el particular. Entonces, esa variable ha generado, bueno, todo un modelo procedimental en nuestra cultura jurídica complejo, por lo que nosotros vamos a tener dos partes: la parte administrativa, propiamente hablando, que sería la respuesta de naturaleza administrativa, más no, digamos, la parte administrativa jurisdiccional, ya con el tema de los tribunales. Esta variable no la vamos a encontrar en el modelo del common law, que es la otra familia, porque ahí inmediatamente los asuntos se judicializan para propiciar una respuesta objetiva desde un principio, ¿no? No quiere decir que en el lado de nosotros no sea objetiva, pero bueno, pues hay sesgos justamente por quien está produciendo respuesta, ¿no? En un modelo primario de temas administrativos. Voy a empezar entonces con el tema de la responsabilidad muy rápido, ¿no? No tengo mucho tiempo, pero voy a empezar con los cuatro tipos de responsabilidad que tiene un servidor público. La responsabilidad política, bueno, que no cualquier servidor público tiene justamente una consecuencia de este tipo, que la vamos a encontrar en el artículo 109, tiene que ver con el ejercicio de un cargo y exclusivamente la tienen aquellos servidores públicos que están en el 110. Párrafo primero, funcionarios federales; párrafo segundo, funcionarios locales. La responsabilidad política tiene que ver con el ejercicio del cargo. Las consecuencias en caso de que se determine este tipo de responsabilidad son la destitución y la inhabilitación. No todo servidor público puede ser sujeto de responsabilidad política. Ahora, para que esa responsabilidad se lleve a cabo o se produzca o se materialice, hay una herramienta que se llama juicio político. El juicio político es aquella herramienta, bueno, mal llamado juicio político. Sabemos que no es juicio porque no es un tema de jurisdicción, es un procedimiento legislativo en el que intervienen las dos cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, quienes determinarán justamente si se desafuera o no a la persona. Con el desafuero justamente viene la consecuencia, que es la responsabilidad política. Luego, tenemos el tema de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal, bueno, pues habría que hacer una diferenciación. Si el servidor público está en el 110, hay una figura que se
si el servidor público no está en el 110 y no se trata de estos cargos que establece la Constitución, es decir, que no tiene fuero, pues simplemente se dará una responsabilidad penal con el procedimiento que nosotros conocemos, ¿no? En materia penal. Si el servidor público está en el 110, aparece una figura que se llama declaración de procedencia y que justamente está regulada, al igual que el juicio político, en la parte que queda de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque esta ley fue derogada justamente por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la que actualmente está vigente. Eh, y bueno, pues es uno de los absurdos justamente que tiene el sistema mexicano, porque eso implica que un servidor público del 110, no tenga, aunque no haya generado un acto dentro del ejercicio de su cargo, si comete un delito, pues prácticamente no puede ser llevado a un procedimiento penal, porque falta requisito equivalente, justamente que en este caso sería la declaración de procedencia. El Ministerio Público tendrá que ir a pedirle a la Cámara de Diputados, en este caso es solo la Cámara de Diputados quien eh, otorgará un permiso prácticamente para que se pueda ejercitar la acción penal. Me parece que es uno de los absurdos que sigue teniendo nuestro sistema. Y si no es con esta declaración de procedencia, no se podría llevar a cabo un tema de responsabilidad penal si el servidor público es del 110. Luego tenemos la responsabilidad patrimonial o civil, que tiene que ver justamente con los daños que se puedan provocar a partir del ejercicio de la función, que provoquen justamente un daño o perjuicio en el particular. Y bueno, pues a alguien le tendrá que hacer la indemnización, y eso también es una de las formas en que el servidor público tendrá que responder. Hay una figura por ahí que se llama la repetición, que es en los casos en los que el Estado obliga al servidor cuenta de su haber, eh, pues repara el daño, ¿no? No dejarle la carga justamente al Estado. Y finalmente el tema de la responsabilidad administrativa. Y bueno, en el caso de la responsabilidad administrativa, ahí me gustaría a mí hacer una diferenciación. Eh, Hay dos conceptos que se utilizan dentro de la rama del derecho administrativo, que son los siguientes. Eh, bueno, mejor, antes de yo decirles cuáles son los conceptos de las ramas, más bien la pregunta sería, de las cuatro responsabilidades que sabemos que pueden fincársele a los servidores públicos, ¿cuáles se le podrían fincar a un particular, no? Por ejemplo, un particular podría ser sujeto de responsabilidad política. La respuesta es no. Tendría que ser un funcionario del 110. Ok, un particular podría ser sujeto de responsabilidad penal, así como lo es el servidor público, pero por supuesto que sí, no es la respuesta. Un particular podría ser responsabilidad patrimonial o civil, pues claro que sí, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y un particular puede ser sujeto de responsabilidad administrativa? Y entonces ahí es donde vienen justamente los conceptos. Ojo con esto. Una cosa es el derecho administrativo disciplinario y otra cosa es el derecho administrativo sancionador. ¿Hay diferencias? Sí, porque si yo voy en mi vehículo y cometo una falta al reglamento, entonces yo recibiré una sanción, y esa sanción es de naturaleza administrativa. Si yo estoy en un ámbito municipal y cometo una falta por a lo mejor tirar basura en un lugar que no es, yo recibiré una falta. Sí, eso es una falta administrativa y eso es derecho administrativo sancionador. Sí, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Dentro del derecho administrativo yo tengo dos variables. Tengo administrativo sancionador, que tiene que ver con todas esas consecuencias hacia el particular, derivado justamente de, pueden ser eh, dos cosas, ¿no? La, la infracción propiamente, si estoy pensando en un bando municipal, si estoy pensando en un reglamento, o bien puede ser el tema de la falta. Ok, entonces, nosotros sabemos que a partir del año 2015, que es cuando se viene todo el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, hubo un debate interesante entre penalistas y administrativistas desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista también sustantivo,
porque se empezaron a generar tipos administrativos que corresponderían también a tipos penales. Ok, ese es otro tema, ¿no? Que si me da tiempo lo podemos tocar, pero aquí la pregunta es, bueno, pero entonces, cuando el particular está involucrado en una de las faltas del servidor público, entonces, eso que está involucrando al particular, ¿es derecho administrativo sancionador o es derecho administrativo disciplinario? Bueno, nosotros diríamos, no puede ser derecho administrativo disciplinario, porque disciplinario es específicamente para el servidor público. Entonces es derecho administrativo sancionador. ¿Qué quiere decir? Que habrá una consecuencia justamente por la actuación del particular. Entonces, ojo, son dos conceptos que se usan de manera indistinta, pero que sí tienen una diferencia importante. Uno específicamente tiene que ver con la sanción o la consecuencia para el servidor público y el otro es la sanción para el particular. Uno es derecho administrativo sancionador y el otro es derecho administrativo disciplinario. Ya lo comentaba ahorita el magistrado, incluso yo sé que aquí con nosotros están autoridades que llevan a cabo la investigación, la substanciación, la resolución, que es justamente como se armó nuestro procedimiento de responsabilidad administrativa en derecho disciplinario, por supuesto en derecho sancionador cuando tiene que ver con faltas de los particulares y que más o menos sigue un esquema parecido, no similar o no igual, pero sí bastante parecido a lo que nosotros vamos a encontrar en un tema penal, porque el penal pues ha sido punta de lanza para todas las materias. Las otras materias han copiado principios del penal, han copiado también elementos del penal, incluso esta división de la investigación, substanciación y resolución, pues se parece mucho, si se dan cuenta, al procedimiento penal que en México más o menos se ha armado, ¿no? Bueno, eh, en el caso de lo que es ya propiamente el estándar de prueba, yo empezaría por dar una explicación muy rápida y breve de lo que es este concepto, ¿no? El estándar de prueba eh, es el conjunto de normas o de reglas que determinan eh, el umbral de suficiencia de hipótesis probatoria es válida, ¿sí? Y entonces voy hacia el concepto de hipótesis probatoria, ¿no? Ok, recapitulo entonces. El estándar de prueba es un concepto que se ha utilizado desde la teoría del proceso y desde la teoría de la prueba para dar el significado de la construcción de reglas objetivas que determinen de una manera racional cuál es la hipótesis probatoria que nosotros vamos a aceptar, ¿no? Aceptar como válida en un contexto justamente de litigio. El tema es fascinante, pero el tema es muy complicado. Es uno de los temas más complicados que hay en el derecho, no solamente en la parte de responsabilidad administrativa de servidores públicos. No, por supuesto que es un tema complicadísimo en cualquier tipo de materia. Es uno de los temas más debatidos desde la epistemología jurídica. ¿Por qué? Porque implica uno de los conceptos en el derecho, la verdad. Y cuando entramos a temas de la verdad, empezamos a tener que entrar a otro tipo de materias, justamente para determinar una respuesta sobre lo verdadero. Eh, por ejemplo, mm, las premisas que se tienen que tomar en cuenta para empezar a entender justamente un estándar probatorio tiene que ver con esta relación teleológica entre la prueba y la verdad, ¿sí? Es decir, cómo construyo el elemento, el indicio, el dato o la evidencia que me lleve justamente a la construcción de la verdad. Y aquí viene un tema bien complejo, ¿no? Porque tiene que ver con lo verdadero. Y para hablar de verdad, pues tenemos que entrarle a la lógica, ¿sí? Y para hablar de verdad, también entrarle a la argumentación. Porque si no, entonces no vamos a saber cómo producir justamente una respuesta sobre lo verdadero. Pero ahorita voy a ir a esa parte. Estoy como en las premisas que se tendrían que considerar para entrarle a un tema de estándar probatorio.
¿Qué es el estándar probatorio? Son las reglas que de manera objetiva me van a determinar que una hipótesis de pruebas o una hipótesis probatoria puede producir justamente la certeza en el juez y a partir de eso generar una resolución con carácter objetivo. Esas reglas no son sencillas, ¿sí? Es más, todos los autores que entran al estudio del estándar probatorio coinciden en que es una parte que está muy deficiente en los cuerpos normativos. ¿Sí? Se dan pinceladas por ahí más o menos de cómo establecer el tema probatorio, pero no se establecen reglas claras, sobre todo para el estándar probatorio, ¿no? Ahorita se está hablando del tema del estándar para entenderlo y vamos a ver qué debería de tener como elemento el ordenamiento que generara justamente estos elementos objetivos sobre el estándar probatorio. Otro de los presupuestos o premisas, hablando del tema del estándar probatorio, tiene que ver con alcanzar una certeza racional. Entonces tenemos como primera premisa la relación entre prueba y verdad, después el tema de certeza y racionalidad, y finalmente el razonamiento probatorio. Ojo, este es un tema bien interesante, es de probabilidad. ¿Sí? Ojo, el razonamiento probatorio no es de verdad, es de probabilidad. Y a partir de la probabilidad, entonces nosotros podemos obtener una respuesta racional y objetiva. Y entonces, bueno, pues justamente voy a empezar con esa explicación. Miren, en 1953 apareció una obra que se llama Tópica y Jurisprudencia. Si nosotros nos preguntáramos a quién se considera el primer teórico de la argumentación jurídica, eh, uno podría dar muchos nombres, pero lo primero que yo quiero reflexionar con ustedes es que la argumentación jurídica tiene una etapa histórica en la que aparece. O sea, antes no había argumentación jurídica, había razonamiento jurídico, razonamiento judicial, tal vez hasta lógica jurídica, silogismo, pero eso no necesariamente significa argumentación jurídica. Y entonces voy justamente a esa explicación, ¿no? Porque a partir de ahí entenderemos conceptos como la verdad o como la certeza o como la probabilidad probatorio. Eh, en 1953 aparece un teórico, el primer teórico de la argumentación jurídica, que es Theodor Fiebig, un alemán, con su libro Tópica y Jurisprudencia. Entre la década de los 50, los 60 y los 70 van a aparecer tres autores. Después de Theodor Fiebig viene un autor que se llama Cain Perelman y después viene uno más que se llama Stephen Toulmin. Fíjense, ellos van a establecer diversos postulados sobre la teoría de la argumentación jurídica. Uno de los postulados más importantes es que hay que tener cuidado con el razonamiento que se está haciendo, sobre todo en la familia continental. ¿Sí? ¿Cuál es ese razonamiento? Bueno, pues el llamado silogismo judicial. ¿Sí? Ok, vamos entonces a explicar el razonamiento y un poco para entender los conceptos que están relacionados con el estándar probatorio que tiene que ver con la verdad y con la probabilidad a partir de una hipótesis probatoria. Bueno, hay dos modelos que se construyen para hacer una modificación sobre las respuestas en torno al ejercicio del poder y los modelos procesales. Son el modelo de los Estados Unidos, propiciado por la Revolución de las 13 colonias, y el modelo de los franceses, a partir de la revolución justamente con este nombre, ¿no? La Revolución Francesa. En ambos establecen dos modelos interesantes, ¿sí? Que son modelos constitucionales. El modelo constitucional se empieza a orquestar a finales del siglo XVIII y se materializa a partir del siglo XIX. Sí, pero son dos puntas de lanzas de modelos diferenciados.
Ellos son el common law, nosotros somos la familia continental. Bueno, no me puedo ir a mucha explicación porque me tardaría muchísimo. Entonces, vamos a la familia continental. Mientras que en el common law, los jueces de inmediato, a partir de una resolución de 1803, que es el caso Marbury versus Madison, empezaron a derivar tres conceptos que son la supremacía constitucional, por un lado. Dos, el control difuso. Fíjense desde cuándo lo usan ellos, desde 1803. Y luego la categoría de tribunal constitucional. En el otro lado, en Europa, hay una prohibición para los jueces. Así está asentado durante todo el siglo XIX. Y esa justamente prohibición es que los jueces no se pueden meter a la interpretación constitucional. Les voy a dar un dato que es bien significativo. La primera sentencia de constitucionalidad en Europa, fíjense en el año en el que se dicta, 1922, Tribunal Constitucional Austriaco, hasta 1922. Se quiere decir que toda la etapa anterior no hay sentencias de constitucionalidad. Todas las sentencias son de legalidad. ¿Por qué? Bueno, cuando se da la transición del modelo, de lo que le llaman el antiguo régimen, que es el modelo prerevolucionario en Francia, en Europa, se produce una respuesta de desconfianza sobre los jueces, porque los jueces son asociados al viejo régimen. Esto tiene una explicación. Lo que pasa es que los jueces, antes de la Revolución Francesa, obtenían sus cargos a través de la compra. Se compraban los puestos de jueces. ¿Quiénes podían tener acceso a un cargo de juez? Bueno, pues los que formaban parte de una élite que en este momento era la nobleza principalmente, y a lo mejor algunos que formaban parte ya de los comerciantes, en términos de Marx, la burguesía, ¿no? Como el modelo surge con muchas dudas desde la revolución en torno al ejercicio del trabajo de los jueces, se va a establecer un modelo que representa justamente pues un doble filo. ¿Cuál es? La codificación. Pues fíjense, la codificación justamente en el modelo continental significa dos cosas. Por una parte, la parte benéfica de la codificación es que empieza a homologar las respuestas en Europa, porque las respuestas sobre el derecho antes del siglo XVII todavía tenían mucho vestigio del Corpus Juris Civilis, esta compilación que viene desde Justiniano y que tenía respuestas diversas. Bueno, uno de los beneficios de la codificación es que empieza justamente a producir una respuesta homologada. Otra, la codificación trae aparejada también otro tema. Se clasifican por primera vez las materias y se empiezan a distinguir. O sea, ya no todo va a ser derecho civil, empiezan ya las disciplinas. Derecho fiscal, derecho administrativo, derecho penal, derecho civil, sobre todo como las principales materias, ¿no? O las primarias. Eh, Derecho mercantil también. Bueno, ahí está como la parte interesante de los códigos, ¿no? Reflexión. En la otra familia, en el common law, no hay codificación. O sea, sí hay códigos, pero no hay un modelo de codificación. ¿Qué quiere decir? Los códigos en aquel lado son chiquitos, ¿no? De pocos artículos. En la familia de nosotros, los códigos son muy gordos porque son casuísticos, porque ahí lo que se pretende es que la respuesta esté determinada por el legislador, porque hay una duda en el juez y no se quiere que el juez interprete. Bueno, la ala académica intelectual de la Revolución Francesa se llama Escuela de la Exégesis. Y la Escuela de la Exégesis tiene personajes en la historia con frases tan lamentables como alguien llamado Duranton, que decía, que era un célebre jurista de la Revolución Francesa, que decía que él no enseñaba el Código Civil, que él no enseñaba derecho civil, que él enseñaba el Código de Napoleón, ¿sí? Y se sentían orgullosísimos de eso. Bueno, pero bueno, viene la parte que queremos explicar que tiene que ver con el tema de la lógica. Ellos crean un modelo de razonamiento que tiene un doble significado. Un primer significado es recoger el modelo que hasta ese momento había sido determinado como el modelo de racionalidad y de ciencia para producir una respuesta. ¿Cómo se llama ese modelo? Se llama silogismo judicial. Ok, pero entonces cuando yo hablo de silogismo, entonces yo me remito a Aristóteles, porque Aristóteles es el creador de la lógica, y a partir de la lógica viene el concepto de silogismo.
Entonces, el silogismo es una estructura de razonamiento que me lleva justamente a una respuesta construida a partir de racionalidad, que es uno de los temas torales en el estándar probatorio, ¿no? La racionalidad. Es una pregunta interesante para hacer una reflexión sobre el estándar probatorio es qué significa lo racional dentro de la hipótesis probatoria. Es decir, ¿qué es lo racional? Ejemplos. Si yo fumo, ¿eso es un acto racional? Yo estoy tomando alcohol, ¿eso es un acto racional? Si alguien comete una violación sexual, ¿eso es un acto de racionalidad? Si yo soy servidor público y entonces tomo recursos, ¿eso es un acto racional? Sí, ojo con las preguntas, son importantes para entender el estándar. Ok, me voy a Aristóteles. Aristóteles nos enseña que hay dos tipos de lógica, la lógica formal y la lógica material. La lógica formal sirve para cierto tipo de materias donde hay un condicionamiento específico. Fíjense cuál es la regla. Para que yo una materia la trate de trabajar a partir de un modelo de lógica formal, necesita un requisito toral, que los enunciados sean apodícticos. Apodíctico significa que el enunciado trae la verdad implícita. Ok, ¿qué es la verdad? La verdad significa que el pensamiento coincide con la realidad. Eso es lo verdadero. Lo verdadero coincide con la realidad. Bueno, entonces fíjense, la lógica formal no pretende la verdad. ¿Por qué? Porque sus enunciados traen implícito lo verdadero. Entonces, a la lógica formal no le preocupa la verdad, le preocupa lo correcto. Aquí viene el otro concepto. Entonces, lo correcto en un modelo de razonamiento no es lo que se ajusta con la realidad. Lo correcto es aquello que se ajusta con las reglas, con las normas. Ojo, ¿eh? Lo correcto es lo que está de acuerdo con la norma. Lo verdadero es lo que está de acuerdo con la realidad. Y de eso los abogados sabemos mucho. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la verdad es una verdad histórica, pero hay una verdad jurídica. Y entonces, preguntas para un tema como el estándar probatorio son, ¿la sentencia entonces puede ser falsa y no obstante ser correcta? Por supuesto que sí, esos son los problemas a los que se enfrenta el abogado y el juez. Correcta, porque lo correcto tiene que ver con las reglas que se establecen en el propio sistema. Pues la sentencia, como norma jurídica individualizada, puede ser válida, sí, pero no coincidir con la realidad. Entonces, ojo, pero sigo con el tema de la lógica. En la lógica, por eso decíamos que uno de los presupuestos complejísimos en en el estándar probatorio es esa relación entre la prueba y la verdad, que para los abogados es todo un reto y es todo un problema epistemológico, ¿no? Bueno, la lógica formal entonces se construye a partir de enunciados apodícticos. El enunciado apodíctico trae la verdad implícita, de tal manera que lo que le importa es determinar la corrección a partir de una serie de reglas que se construyen para determinar la racionalidad como corrección. Ok, los ejemplos. El clásico que nos enseñaban a todos en la prepa, ¿no? Todos los hombres son mortales. Ese es apodíctico. Aristóteles es hombre. Ese también es apodíctico. Conclusión, Aristóteles es mortal. Si se fijan, todos esos enunciados son apodícticos, sí, porque estamos en la lógica formal. Bueno, luego dice Aristóteles, pero hay una lógica que se llama lógica material, que no tiene nada que ver con esta lógica. ¿Por qué? Porque esta se va a construir a partir de enunciados tópicos. Los enunciados tópicos no son apodícticos, es decir, no traen implícita la verdad. Entonces un enunciado tópico es aquel que es probable, ¿sí? Los enunciados que traen probabilidad son enunciados tópicos. Ok, entonces hay una gran diferencia entre los dos modelos. Una lógica formal que se construye con enunciados verdaderos apodícticos y una lógica material que sí pretende lo verdadero a partir de enunciados de probabilidad. A mayor racionalidad en los enunciados,
y a mayor evidencias en los enunciados, yo puedo llegar a una conclusión. Aquí viene la parte interesante. La conclusión en la lógica formal siempre va a ser necesaria. Es decir, en términos de lógica sería, por lo tanto, X es Y. Esa sería una respuesta desde la lógica formal. La respuesta en la lógica material sería, por lo tanto, es probable que X sea Y. ¿Por qué? Porque la probabilidad está determinada desde sus propios enunciados. Aristóteles tiene bien claro esto, ¿eh? Ojo. Bueno, evoluciona el conocimiento, llegamos a la época de René Descartes, y René Descartes con su teoría del método, de hecho tiene una gran obra que se llama así, termina diciendo que para poder producir una respuesta de racionalidad, la única manera de hacerlo es a través de el silogismo formal, es decir, la lógica formal, no la lógica material. Y entonces, a partir de estos postulados de Descartes, Europa empezó a construir las respuestas a partir del silogismo deductivo, es decir, de la lógica formal. Bueno, como las ideas están en boga cuando viene la Revolución Francesa, estas ideas son retomadas por la Escuela del Exégesis y entonces la Escuela del Exégesis metió el silogismo judicial como parte del razonamiento de los jueces y como parte del razonamiento de los abogados. Entonces estableció premisa mayor, la norma, en este caso el código, premisa menor, los hechos, y luego la subsunción o la inferencia, que es la resolución judicial. Bueno, entonces fíjense, de lo que ahorita estamos analizando, que es, los conceptos son verdad y prueba, ¿sí? Ok. ¿Qué es la prueba? Bueno, pues son los elementos que como evidencia yo voy a presentar y que pueden estar conformados por hechos, y a partir de esos hechos, bueno, quiero yo determinar justamente un resultado de verdad. Ok, pero la verdad pues es compleja en el derecho, ¿no? Porque tenemos una verdad que coincide con lo correcto, la norma, y tenemos una verdad que tiene que coincidir con la realidad. Y esa parte es compleja para el sistema judicial. Entonces, puede ser que algo sea verdadero desde el punto de vista de que coincide con la realidad, no obstante inválido, y viceversa. Puede ser que algo sea válido, no obstante no verdadero, que es el caso de lo que puede acontecer en un juicio a través de una sentencia, que no esté construida justamente a partir de estándares de prueba adecuados, ¿no? Bueno, llegamos a la argumentación jurídica. Evoluciona todo de la familia continental. Acuérdense que esa es la parte de nuestra familia, la codificación, el silogismo judicial. En el common law, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, ellos no usan silogismo judicial. Ellos usan tópica para producir sus respuestas. Es un modelo donde tienen como base el precedente, no la norma, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues las diferencias en la construcción y en los estándares son completamente distintos. Bueno, llegamos a la etapa de la argumentación jurídica. Estos tres teóricos de la argumentación jurídica que yo les comentaba hace rato empiezan entonces su postulado a partir de la crítica a la misma forma en la que se construye el modelo justamente para obtener la respuesta en los países de la familia continental, que es el silogismo judicial. Entonces, el modelo de la argumentación jurídica va a terminar diciendo que hay que tener cuidado con el silogismo judicial porque nos da una respuesta muy acotada al contenido de la norma, sin tomar en cuenta otro tipo pues de elementos, ¿no? De ahí saldrá una teoría estándar que nos termina diciendo que eh, si el caso es sencillo, puedes utilizar silogismo judicial, pero si es un caso difícil, tendríamos que utilizar argumentación jurídica. Y entonces, en la argumentación jurídica, pues vienen diversos elementos. Y dentro de esos elementos, pues justamente estará el modelo que nosotros estamos platicando, que es el estándar de prueba. Otro de los temas relacionados justamente con lo que estamos nosotros platicando es
Algunos conceptos que se establecen en la propia Ley General de Responsabilidades. Nosotros sabemos que regula a partir de la sección cuarta, artículo 130 en adelante, justamente los temas de las pruebas. Digo, no nos daría para hacer la explicación lo que viene aquí, pero voy a tomar algunas cosas interesantes, ¿no? Que estarían relacionadas con el concepto de estándar probatorio. Dice el artículo 131, las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia. Ok, ¿qué es la lógica, no? Bueno, la lógica tiene dos significados. La coherencia que se le puede dar a un postulado, a un razonamiento, o la ciencia que se encarga del estudio de los pensamientos, dentro de los cuales está el de la racionalidad. Y la lógica se divide en dos grandes lógicas de las que se van a derivar diversas sublógicas o submaterias, que son la lógica formal y la lógica material, que hace rato estábamos comentando, ¿no? Entonces, la lógica es utilizar un pensamiento de racionalidad que nos lleve justamente a la coherencia como resultado. Ok, luego tenemos a la sana crítica. Y la sana crítica es entendida como un sistema de valoración de la prueba judicial que permite a los jueces hacer una ponderación dentro de los elementos probatorios de manera libre, de manera racional y de manera motivada, basándose, por supuesto, bueno, pues en un parámetro de racionalidad, ¿no? Y de ciencia. Justamente en eso consiste la sana crítica. Y bueno, dice, y otro elemento es el tema de la experiencia. Eh, Otro de los conceptos que aparecen también por aquí en la misma legislación, déjenme la ubico, es el tema que tiene que ver con mm, la duda razonable. Pues dice, perdón, estoy buscando aquí en la ley, es que no la veo. Ok, dice que la responsabilidad será determinada más allá de la duda razonable, ¿no? En el caso de los servidores públicos. Bueno, viene el concepto. Eh, la duda razonable, otra vez, viene del tema de lo penal. Eh, Dudar significa que, que yo no tengo una convicción sobre lo que se me está presentando. Pero ojo con ese concepto, porque el tema de la convicción puede ser un tema subjetivo. Entonces, yo no necesito una convicción. Lo que yo necesito justamente son datos, evidencias que sean suficientes como para producir justamente una decisión racional a partir de los elementos probatorios que se están produciendo y que la valoración no la determine un aspecto subjetivo, sino un aspecto objetivo, determinado justamente por reglas previamente establecidas que serían los estándares probatorios. De tal manera que en una crítica importante a los conceptos que se utilizan en el sistema mexicano, incluso por la jurisprudencia de la Corte, la certeza estaría descartada en un modelo justamente de argumentación, porque en todo caso, en lugar de hablar de certeza razonable, un poco utilizan el concepto a contrario de la duda razonable, ¿no? Entonces, si tengo duda razonable, pues lo contrario es certeza razonable. Bueno, como nosotros en el derecho no nos manejamos en un modelo de lógica formal y de enunciados apodícticos, sino de probabilidad, entonces lo más que nosotros podemos presentar es una probabilidad razonable, que sería justamente los elementos que de manera objetiva me llevarían a la determinación de una respuesta probatoria. Entonces, la duda razonable eh,
se estableció como un concepto en materia penal que implica justamente la falta de evidencias o cuando estas son insuficientes o cuando son ambiguas o cuando son contradictorias. Justamente cuando yo tengo lo contrario a eso, es decir, no tengo duda o mis elementos son suficientes, no son ambiguos y no se contradicen de tal manera que la evidencia me puede llevar a soportar una hipótesis probatoria, bueno, entonces yo tendría una probabilidad justamente de racionalidad a través del análisis de las evidencias. Otro tema importante que se ha en el penal y que ya lo escucho yo ahora en otras materias es la famosa teoría del caso. La teoría del caso es un concepto mal utilizado en nuestro sistema mexicano. Eh, Cuando dos personas están platicando y una de ellas le dice a la otra, no sé, están debatiendo algún tema, ¿no? No sé, la guerra en Palestina o los aranceles de Trump. Y entonces uno de ellos dice, es que por eso yo tengo la teoría de, y entonces formula un argumento, ¿no? La pregunta es, ¿quién produce las teorías? Es decir, ¿las teorías se producen en una charla de café o en una noche de copas? La respuesta es no, así es, dice Gabriela, no, dice no, sería una hipótesis, ¿no? Por supuesto. La teoría es una respuesta comprobada a partir de parámetros y métodos científicos. En el derecho hay muchas teorías, las teorías jurídicas, la teoría de la prueba, la teoría del acto jurídico. Cuando uno dice teoría son todos esos estudios doctrinales que tratan de generar respuestas más o menos homologadas sobre diversos planteamientos que se hacen a figuras, a procesos, acciones, etcétera, dentro del mundo jurídico. Entonces, la teoría está probada, la hipótesis no. Entonces, cuando se dice la teoría del caso, pues los operadores jurídicos no pueden generar teoría, sí puede producir hipótesis. La hipótesis es justamente una respuesta que genera el investigador sin estar comprobada. Esa comprobación pues requerirá justamente de elementos objetivos, de evidencias que nos llevarán justamente a la respuesta. Entonces, en el caso de la responsabilidad administrativa, lo que tendrían que hacer las autoridades sería justamente generar este cúmulo de evidencias o este acervo en un contexto de objetividad, presentarlo como una eventual hipótesis que nos llevaría a un planteamiento del problema sobre la responsabilidad, generar una respuesta, porque la hipótesis es eso, ¿eh? La hipótesis respuesta que se está formulando sin tener plena certeza o convicción. ¿Por qué? Porque en todo eso se lo dejaríamos al juez, ¿no? Nosotros lo que estamos presentando es un conjunto de elementos probatorios que se produzcan de manera objetiva y de manera racional. Y vamos con los conceptos justamente de objetivo y racional. Objetivo significa que se determina a partir de una respuesta analizando el problema en sí mismo. Es decir, la respuesta no la va a dar el sujeto, porque entonces sería subjetiva. Todos los elementos que tienen que ver con cuestiones subjetivas, es decir, no se puedan demostrar a partir de parámetros de realidad, tienen que ser descartados. Lo objetivo significa que se produce a partir de los elementos que tienen que ver con el problema en sí mismo y no con los deseos o intenciones de quien está produciendo los argumentos. Lo subjetivo tiene que ver con el sujeto, lo objetivo tiene que ver con el planteamiento del problema o con la cosa en sí misma, que es lo que se trata de probar. La parte de racionalidad. Lo racional significa que es coherente, que no hay contradicciones, que está justificado, que hay evidencias y que hay buenas razones, que es proporcional a los fines y que es revisable si es que hubiera justamente un tema de evidencia y que la hipótesis se construye justamente a partir de estos parámetros, ¿no? En el caso del derecho probatorio, una decisión es racional
cuando el relato que nosotros estamos dando, el argumento que estamos construyendo, explica mejor la prueba a través de alternativas razonables. Y la resolución se fundamenta con claridad a partir justamente de estos elementos. Los operadores entonces tienen que construir una hipótesis a partir de elementos probatorios. Esos elementos probatorios tendrán que ser objetivos, tendrán que ser normativos y también tendrán que generarse a partir de modelos de racionalidad, es decir, a través de la construcción de los mejores argumentos. Eso combinado con la sana crítica, que son los elementos que la misma ley nos establece, buscar una probabilidad de racionalidad más que una certeza, nos llevarían justamente a una respuesta con mejores posibilidades. En el caso de la responsabilidad administrativa, sabemos que la propia normatividad nos establece que la carga de la prueba justamente le corresponde a la autoridad. Y bueno, pues, ¿qué es la carga de la prueba? Dentro del análisis que estamos haciendo del estándar probatorio, bueno, pues sería justamente un punto de reglas que nos van a indicar de una manera clara quién debe probar, qué es lo que debe de probar y, bueno, pues que se asuma justamente el riesgo en caso de que se pierda, ¿no? A través del postulado de la carga de la prueba. Y hablando de temas de responsabilidad, por supuesto que la carga de la prueba no trae aparejado un tema de obligación sancionable, ¿no? Simplemente es una decisión, una regla de decisión eh, que corresponde a una de las partes justamente para la construcción de esta hipótesis eh, probatoria. Y bueno, pues esa es justamente la intención, construirla a partir de los elementos de racionalidad y de objetividad. Y finalmente, bueno, los elementos que se deberían de incluir en estas reglas, que son bastante eh, importantes, pero que luego brillan por su ausencia, son, tiene que haber criterios objetivos en los capítulos probatorios. Es decir, cuando entra uno a los capítulos de la prueba en cualquier ley, la ley de amparo, el Código Civil, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No sé si se han percatado que hay, no entra uno a un mundo claro. O sea, empiezas a ver las pruebas y nomás de ver, ya empiezas a ver, a darte cuenta de que no hay una clasificación, de que no están generadas a partir de parámetros que nos vayan diciendo justamente, sino que son como pegotes que se le van ocurriendo al legislador y los va poniendo ahí. Sí, entonces, lo primero es que tendríamos que tener una buena clasificación en el capítulo de pruebas. Y a partir de esta clasificación que haríamos de la prueba, generar estándares probatorios que serían las reglas claras, bien determinadas, específicas, para saber qué es justamente lo que nos va a llevar a considerar una hipótesis probatoria como probada, ¿no? Como probada o no. Porque si no, entonces, si no tenemos esos estándares prueba, pues sigue siendo un tema discrecional, lo que se le deja a la autoridad resolutora, porque entonces parecería que es a contentillo determinar o no un tipo de responsabilidad. No es un tema nada más en el administrativo, si se fijan, es talón de Aquiles de todas las materias, a veces justamente por la poca claridad en los estándares. Entonces, una es establecer criterios objetivos, no psicológicos, quitar todos estos verbos o palabras que nos lleven a la discrecionalidad desde quien está resolviendo, ¿no? Para permitir justamente la valoración objetiva a partir del acervo probatorio que se tiene. Luego, ¿desde qué punto una hipótesis probatoria va a ser considerada válida, ¿no? ¿Qué elementos debe de tener para que esto produzca justamente una respuesta objetiva y racional? Un tercer elemento sería que los criterios cualitativos, que los criterios sean cualitativos. Es decir, a partir justamente de la representación que nos da elementos probatorios, se pueda generar una respuesta. Cualitativamente hablando, es decir, no numérica, no decir, bueno, pues si presentas este documento es el 40% la prueba. No, no podemos reducir un tema de números al aspecto probatorio. Y aquí yo iría a un tema justamente que se ha trabajado mucho desde algunas teorías a partir de fórmulas matemáticas para sopesar justamente una respuesta. A mí me parece
que como estamos en un mundo donde nuestros enunciados no son apodícticos, sino probabilidad, lo que se tiene que valorar es justamente eh, esta respuesta que se dé desde la autoridad que le corresponde resolver desde un punto de vista racional objetivo, con parámetros establecidos en estándares claros que nos lleven justamente a un modelo de convicción, donde se quite en la medida de lo posible, en un gran porcentaje, los temas de discrecionalidad, que es el deber, debe haber distintos estándares dependiendo del momento procesal. Es decir, no es lo mismo la valoración o el peso que una autoridad, por ejemplo, en la etapa de investigación le va a dar a los indicios o a las evidencias. Entonces, ahí habría que fijar, si se fijan cuando entramos al capítulo de pruebas de cualquier ordenamiento, todo lo trata como si fuera igual. No, habría que hacer una distinción, decir, a ver, los estándares de prueba en la etapa de investigación son estos. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque en este momento esto es lo que me puede generar la convicción. Cuando yo entre a una fase de instrucción y la etapa está ya en otro momento procesal, ah, bueno, mis estándares de prueba son estos. ¿Por qué? Pues porque no se parece el momento en el que estoy en la investigación al momento en el que estoy llevando ya justamente el tema de la instrucción. Son cosas completamente distintas, son teleologías diferenciadas a partir de un modelo procesal. Y finalmente, los estándares de prueba en una autoridad resolutora, porque no van a ser los mismos a los que yo tendría si fuera la autoridad investigadora, ¿no? Y bueno, pues ahí, la materia da para muchísimo más, pero bueno, pues es una probadita nada más de lo que ustedes van a encontrar en sus maestrías y doctorados anticorrupción en el Centro de Estudios de Posgrado. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por esta exposición que tan brillantemente usted nos ha dado y por compartir su experiencia con todas y con todos nosotros. Ahora vamos a dar paso a una breve sesión de preguntas y respuestas, recordándole a todos aquellos que han estado haciendo preguntas en el chat acerca de si esta exposición del doctor Quiñones va a estar disponible. Sí, estará disponible en YouTube, en la página del Sistema Estatal Anticorrupción, que es SEA. Y también agradecemos la presencia del personal de las secretarías ejecutivas de Hidalgo, de Morelos, de Tlaxcala, amigos de esta secretaría y de este Sistema Estatal Anticorrupción en Puebla. Si hay alguien que... Tenemos una pregunta, doctor Quiñones. ¿Es obligatorio cumplir con los elementos de tipo penal para calificar una falta administrativa grave y no grave? No, no lo escuchamos, doctor. Perdón, es que desactivé mi micrófono. Me imagino que se refiere justamente a esta vinculación entre lo penal y lo administrativo, ¿no? Miren, eh, y es una pregunta bien interesante. Lo triste para los servidores públicos, yo también he sido servidor público, es que el principio de non bis in idem tratándose justamente de responsabilidades diferenciadas. Es decir, si yo soy servidor público, eventualmente podría recaer sobre mí responsabilidad política, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y responsabilidad patrimonial. Todas, ¿eh? Porque se consideran como variables diferenciadas, toda vez que, eh, aunque puede ser que el hecho o el acto es el mismo, el, el detonante, justamente que es el acto, que puede ser justamente la misma conducta, tiene teleologías diferenciadas. Es decir, no es lo mismo, aunque se trate del mismo hecho, el bien jurídico que se protege si yo estoy pensando en la responsabilidad penal, al bien jurídico que se protege si yo estoy pensando en la responsabilidad administrativa o en la responsabilidad patrimonial. Entonces, de ahí que la teoría justamente sobre el derecho disciplinario coincide que las cuatro responsabilidades
pueden ser fincadas en el mismo momento al servidor público. De tal manera que, pensando en el caso de lo penal o de lo administrativo, sin ningún problema, las dos podrían ser fincadas en el mismo momento, aunque se trate de los mismos hechos. O sea, non bis idem no procede en este caso, pues. Yo creo, doctor, que esa es la respuesta. Aquí nos aclaran que la pregunta va encaminada a determinar si se ofrecen las mismas pruebas en las distintas etapas, solo cambiando el enfoque para determinar su valor. Ok. Pensando en el procedimiento de responsabilidad administrativa, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, definitivamente, ¿no? En cualquier proceso no sería justamente el tema de lo administrativo, en, digamos, ofrecer determinado elemento probatorio, habría que ver si procede o no y en qué momento lo puedo hacer, ¿no? Ya sabemos que puede haber temas de prueba anticipada y todas estas cuestiones. Se tendrá que determinar la naturaleza misma de la prueba para saber justamente el momento exacto en el que yo la puedo ofrecer, con independencia de a lo mejor de que la etapa procesal pueda ir generando alguna variable, pensando en el tema del estándar probatorio, ¿no? En un estado ideal, ¿no? En un estado ideal. Doctor, muchísimas gracias. Hay muchas felicitaciones para usted. Creo que no podría recabarlas todas acerca de todo esto. También gracias a quienes ya completaron la encuesta de satisfacción, recordándoles que este es, que nosotros tendremos para registrar su asistencia y la emisión de la constancia de participación. Pues a todos los asistentes, para cerrar este encuentro académico, nosotros reiteramos nuestro agradecimiento desde el Sistema Estatal Anticorrupción y el Centro de Estudios de Posgrado a todos y a todas las presentes. Les agradecemos su participación y compromiso con la profesionalización del servicio público y les recordamos verificar que hayan completado esta encuesta. Les deseamos una excelente tarde y damos por concluida esta conferencia magistral, el estándar probatorio en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, doctor. Su Gracias a participación ustedes, es buena tarde. para todos nuestros servidores públicos. Nos hace fuertes como servidores y como sistema. Mil gracias. Gracias, buenas tardes. Excelente tarde a todos. Excelente Gracias, tarde. Muy buena excelente tarde tarde. a Muchas todos. gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde. Excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, saludos. Saludos.